Pensé que esa noche sería una ventana a su mundo, manteles blancos, vino tinto, las historias grandiosas que solo había escuchado por teléfono. Al entrar en Romanos, lo encontré sentado con 4 personas. 3 hombres de traje oscuro y una mujer de semblante serio. Su presencia allí de una forma que hizo que mi vestido azul pareciera de repente barato. Inclinó la cabeza, con una sonrisa a medias, medio distraído. Esta es mi novia. No fue una presentación. Solo un anuncio. Me senté, intentando recuperar el aliento. Hablaban de un proyecto demasiado complejo para explicarlo brevemente. Trabajaba en marketing para una startup tecnológica acostumbrada a las reuniones con plazos de entrega ajustados y a las hojas de cálculo complicadas, así que intenté aportar algo. Me interrumpió de inmediato con una risa seca. Probablemente no lo entenderías. Es interno. El tintineo de una copa contra un platillo fue como un golpe a mi orgullo. Los comentarios que siguieron fueron igual de directos. Él pasó rápidamente por la historia de la gran empresa. El puesto directivo, el cliente VIP, y yo solo era una chica en una pequeña startup. Cuando accidentalmente derramé un vaso de agua y una gota fría me salpicó el dorso de la mano, suspiró. Siempre tiene prisa, por eso es tan torpe. La mujer sentada a mi lado, que resultó ser su jefa, me miró, algo avergonzada. Sonreí, apretando los labios para evitar decir algo que pudiera empeorar las cosas. Quizás estaba nervioso, me dije. Quizás quería impresionarlas y luego disculparse conmigo. Aún así, decidí creerle. Acababa de llegar el plato principal, apenas había calentado el cuchillo y el tenedor en sus manos, cuando empujó la silla hacia atrás y se levantó. El roce de las patas de la silla contra el suelo atrajo las miradas de la mesa contigua. No puedo más, dijo en voz lo suficientemente alta para que toda la sala lo oyera. Llevo semanas pensando en esto. Se acabó. Alguien dejó de respirar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire acondicionado me calara hasta los huesos. ¿De qué estás hablando? Alcancé a preguntar, antes de que hiciera un gesto con la mano hacia el espacio vacío frente a mí. Mírate. No perteneces a mi mundo. Esta noche lo demostró claramente. No entiendo por qué te traje. Es vergonzoso. Las últimas 2 palabras resonaron como un cuchillo sobre cerámica, afiladas y ásperas. Vi cómo la mirada de su jefe vacilaba. Un colega al otro lado de la mesa se aclaró la garganta. Oye, quizá. No, se giró, con una sonrisa gélida. Ella tiene que oírlo. He sido demasiado amable durante demasiado tiempo. Me miró fijamente, con la mirada vacía, ni enfadada, ni compasiva. Simplemente vacía. No eres lo suficientemente guapa para el puesto al que aspiro, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente sofisticada. Te estoy haciendo un favor al invitarte a salir. Los dos lo sabemos. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Sentí la garganta seca y los ojos irritados por la sal. Pero no lloré. No allí, no delante de ellos. Miré la servilleta que tenía en el regazo, y vi que me temblaba la mano. Un temblor pequeño, persistente, que lo sabía todo. Me voy a casa, dijo, levantando el abrigo. Y no, no te llevaré. Arréglatelas tú misma. Se dio la vuelta y, como si recordara algo, tocó el respaldo de la silla. Ah, me pagas esta noche. Considéralo un regalo de despedida. Sus palabras fueron tan ligeras como una brisa, pero dejaron una huella punzante. Salió, seguido por los otros 3 con torpeza. Solo la mujer, su jefa, se quedó allí, con las mejillas sonrojadas y la voz baja, y, yo, lo siento, no lo conocía. Me puso la mano en el hombro, sin saber qué hacer con su propia vergüenza, y luego se fue también. Me quedé sentada otros 10 minutos, mirando el espacio vacío que acababa de ocupar alguien. El recibo estaba junto al plato. $312. La cifra estaba impresa en negrita, como un punto final, más de la mitad del gasto mensual en el supermercado, por una comida cuyo sabor no recordaba. Saqué mi tarjeta y firmé. Me temblaba la pluma,
Mi firma parecía haber sobrevivido a una tormenta. En el taxi de vuelta a casa, la ciudad se desvaneció tras el cristal. Las farolas se extendían como largas y finas rayas amarillas, como si alguien hubiera estirado las palabras, no lo suficientemente bonita, hasta desgarrar los bordes. Subí 3 pisos, abrí la puerta, dejé el bolso y finalmente me dejé caer sobre el frío suelo de la cocina, que parecía un espejo. Lo primero que sentí fue dolor, el dolor de la confianza arrebatada violentamente. Luego llegó la sensación de traición. Después de 2 años de amar a alguien, resultaba que había elegido este escenario para destrozar mi autoestima delante de todos. Más allá, en un rincón muy pequeño y estrecho, algo palpitaba como un brote, una ira contenida, no lo suficientemente fuerte como para imponerse, pero suficiente para recordarme que seguía aquí. A la mañana siguiente, seguía con mi vestido azul arrugado, apoyada en la nevera, aferrada a la taza de café que mi amiga me acababa de dar. Si es capaz de hacer eso, puede que sea diferente a la persona que conoces, dijo. Esa simple frase me abrió los ojos. ¿Qué se me había escapado? ¿Por qué él, un hombre que jamás había reservado en un restaurante elegante, de repente me estaba presentando a sus compañeros? Porque siempre era tan vago con la dirección de su oficina, su correo electrónico, sus viajes de negocios que nunca incluían billetes de avión. Porque su jefe me miraba como si acabara de presenciar un accidente, y no como si hubiera presenciado un asunto privado. Recuerdo el leve movimiento de sus labios al decir, no es suficiente, la palabra, suficiente, alargada, reprimida como un veredicto. ¿Suficiente para quién? ¿Suficiente para qué mundo? ¿Y por qué debería yo suplicar por el derecho a existir en una historia llena de palabras floridas pero carente de pruebas? Al mediodía, recogí la bolsa que ayer estaba a punto de tirar y saqué un billete de $312. De repente, la cifra dejó de ser humillante, se convirtió en una prueba. Me recordó que había sucedido, que no estaba loca, que no era demasiado sensible. Lo doblé y lo metí en la tapa de mi cuaderno. Entre sus páginas en blanco se desplegaba un capítulo. O cargaría con este peso como una maldición, o lo usaría como un ancla para salir del fondo del agua. Por la tarde, encendí el ordenador, abrí el mapa y tecleé el nombre de la empresa de la que siempre presumía. El cursor se quedó inmóvil, mi corazón latiendo lenta pero inexorablemente. No quería más explicaciones. Quería respuestas con direcciones, con carteles, con personas de verdad. Esa noche, mientras seguía la pista, sonó mi teléfono. Un número desconocido, un breve mensaje. Hola. Soy Kevin, el que estaba sentado a la mesa ese día. Hay algunas cosas sobre su trabajo que deberías saber. Vi cómo la pantalla se oscurecía, y comprendí que la tormenta de anoche solo había sido un preludio. Se abrirían otras puertas, esta vez no al banquete, sino al sótano de la verdad. Respiré hondo, pulsé responder, y comencé a caminar hacia donde la voz de la verdad aún aguardaba. El mensaje del número desconocido me abrió otra puerta. Hola, soy Kevin, hay algo que debes saber. Solo 7 palabras, pero mi corazón empezó a latir a un ritmo completamente nuevo, el ritmo de la cordura. Si la humillación en casa de Romano fue fuego, la verdad me esperaba indiferente entre las cenizas. Empecé por lo más sencillo. Teclear el nombre de la empresa que siempre mencionaba. La ventana del navegador estaba en blanco, el cursor parpadeando como una pregunta persistente. El resultado: sede central en Chicago, la sucursal más cercana a 40 minutos, en un conjunto de edificios tan pequeños como una tira de cinta adhesiva, color beige, pegada al borde de la autopista. Ni rastro de la torre de cristal en el centro, ni del piso 28 con vistas al río. Amplié el mapa y los nombres de los comercios aparecieron como datos de pacientes. Una cafetería, una lavandería, una pequeña clínica. No existía ningún Meridian Financial en la calle que había descrito con tanto orgullo. El mapa era un espejo, y en él, su arrogante traje desapareció. Mi mejor amigo se sentó a mi lado, con la mano en el respaldo de mi silla. Llama a la línea directa. Dudé un instante y luego pulsé el botón. La voz de la secretaria era educada,
tan directa que rayaba en la crueldad. No tenemos un puesto de director de desarrollo de negocio en esta sucursal. Puede consultar la lista de gerentes en la página web. Abrí la lista. Las palabras pasaron ante mis ojos como un cortejo fúnebre. Cada título, cada nombre. Él no estaba. Para nada. Los fragmentos de recuerdos comenzaron a regresar, entrelazándose como dientes de sierra, los correos electrónicos de la empresa que me enviaba, pero siempre desde una dirección gratuita, el viaje de negocios, sin billete electrónico, solo una foto en primer plano de un vaso de cerveza en un restaurante barato, la tarjeta de identificación de empleado que nunca vi, cuya razón siempre era, la olvidé en el coche. De repente, sentí frío en una habitación con las ventanas abiertas a la luz del sol. El segundo mensaje de Kevin llegó como una escalera bien colocada. Si quieres hablar, estoy libre a las 2 en la cafetería de la esquina de la calle principal. Acepté. Necesitaba enfrentarme a la voz que venía de la mesa y que me había entretenido la noche anterior. Kevin era más joven de lo que esperaba. Tenía la mirada cautelosa de alguien nuevo en el trabajo, los hombros encorvados como si estuviera dispuesto a asumir la culpa por otro. Colocó una carpeta de color amarillo pálido frente a mí. Incluso el sonido al caer sobre el escritorio me erizó la piel. Había descubierto que las verdades importantes a menudo estaban a la vista de todos. No es gerente, dijo Kevin lentamente. Hace trabajo administrativo en el departamento de mantenimiento. Recibe órdenes de reparación, pide suministros, llama a los técnicos cuando se averían los aires acondicionados y las impresoras. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no porque el trabajo fuera insignificante, creo que todos los trabajos merecen respeto, sino porque él estaba por encima de él para humillarme. ¿Y esas presentaciones de las que tanto presumes? Pregunté. Kevin frunció los labios. A lo sumo, imprime diapositivas para otros. Ah, y riega el cactus de la mesa. Le puso Gary. Gary. Un nombre infantil para una excusa de adulto. No pude evitar reírme, sintiendo solo un ligero escozor en la nariz. 2 años, y jamás me había topado con una verdad tan simple. Kevin miró a su alrededor y bajó la voz. Anoche, cuando te dijo esas palabras, mi jefa se quedó de piedra. Quería denunciarlo a recursos humanos, porque su comportamiento avergonzó a todo el departamento. Te pedí tu número porque pensé que debías saber que todo lo que dijo sobre el trabajo era mentira. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Hizo una pausa, y luego habló con sinceridad, porque me veo reflejado en esto. Novato, a menudo abrumado. ¿Y por qué? La verdad debe salir a la luz, aunque nos cueste el trabajo. Sonrió levemente. Sé que corro un riesgo, pero hay cosas que, si no las dices, mañana te mirarás al espejo y verás que eres un cobarde. Abrí la carpeta. Las páginas olían a tinta y responsabilidad, la descripción del puesto, asistente administrativo, instalaciones, correos internos sobre atasco de impresora en el 3er piso, lavabo con fugas en el 2º piso, un organigrama con sus pulcros cuadrados. Estaba al final de una pequeña sucursal. Nadie por debajo de él. Ningún puesto directivo esperándolo. Apoyé el pulgar en una esquina del papel. La sensación del borde cortado me recordó que la verdad tiene un filo cortante, pero eso es lo que lo distingue todo. ¿Y el sueldo?, pregunté, no por curiosidad, sino para tener toda la información. Kevin me dio una estimación de su salario inicial, y luego me miró con preocupación. Sabía de qué se trataba: las comidas lujosas, la chaqueta que presumía de estar rebajada, los viajes sin recibos. Todo estaba inflado por deudas, o peor aún. Eso explicaba por qué necesitaba un escenario para reafirmar su valía. Cuando la verdad es demasiado pequeña, la gente grita para acallarla. ¿Tienes miedo de meterte en problemas?, le pregunté. Sí, respondió Kevin. Pero tengo más miedo de quedarme callado. Después de anoche, no puedo fingir que no pasó nada. Su honestidad me avergonzó, porque cada vez que mi instinto me tiraba de la camisa, lo ignoraba. Está ocupado, tiene políticas de confidencialidad, él. Había rodeado con un círculo amarillo el espacio en blanco,
y lo había llamado su carrera. Hablamos sobre cómo presentar la verdad sin convertirlo en una venganza. No quería derramamiento de sangre. Quería claridad. Kevin sugirió: «Puedo traer la descripción del puesto, algunas hojas de trabajo de esta semana y un organigrama. Nada delicado, solo lo suficiente para que la familia entienda a qué se dedica realmente». Asentí. Imaginé la cara de mi madre al teléfono, la cena de cumpleaños, la gran noticia, el pastel de chocolate. Merecían saber que celebraban. «¿Pero estás seguro de que quieres afrontarlo?» «Será incómodo», dijo Kevin. Recordé la mirada fría de Romano, el «no soy suficiente», que quedó grabado como una herida, y el billete de $312 que reposaba en mi libreta como un sello rojo. «¿Más incómodo que anoche?», pregunté. «No. Esta vez, yo elegiré el escenario». Kevin sugirió una hora. Sobre las 7:30. Iré a tocar la puerta y diré que necesito una firma urgente para un gasto de las instalaciones. Tendría sentido. Sentí como la pequeña semilla de ira de ayer germinaba en mi pecho. Ya no era ira ciega, era una sensación de límites, de que la verdad tenía derecho a estar en medio de la sala, con la frente en alto, y ser escuchada. Antes de salir de la tienda, Kevin dudó: «Si pasa algo, llámame». Dejó una nota con su número. Letra legible. Nada de lujos, solo gente de verdad. De camino a casa, el viento me calaba los cuellos de la camisa. Pensé en las grietas que habían aparecido. La dirección falsa, el cargo inexistente, el correo electrónico gratuito, las fotos sin contexto. Pensé en qué pasaría si abrieran esa carpeta delante de sus padres. Una familia recordando a su hijo. Una mujer recordando 2 años de su vida. Ambos sufrían. Pero solo uno había elegido usar el dolor como arma. Esa noche metí el vestido azul en la bolsa de la ropa sucia. Hice la cama y, por fin, me senté a la mesa a escribir una lista. Fechas, pruebas, preguntas que haría sin pedir permiso a nadie. Al doblar la lista, de repente me di cuenta de que me temblaba la mano. El dolor seguía ahí, la traición seguía ahí, pero entre ambos, como una línea muy fina, se abría paso una madurez. Ya no quería que me eligieran, quería elegir. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Sábado a las 6. Esperamos las buenas noticias». Miré el reloj. 2 días. Tiempo suficiente para prepararse para la verdad, educada, clara e inflexible. Y cuando sonó el timbre aquella noche de mi cumpleaños, no me acobardé. Porque esta vez no era una mentira con traje elegante la que entraba, sino Kevin, carpeta amarilla en mano, y detrás de él una habitación lista para escuchar la verdad. Su casa olía a carne asada y chocolate, como siempre que la visitaba. Su madre me abrazó largamente en la puerta, tan alegre que me sentí culpable por haber provocado tal alboroto en su comedor. «Esta noche es especial», susurró. La miré a los ojos, esas suaves arrugas que presagiaban grandes cosas, y me dije: «Diré la verdad sin humillación». «Solo apaga la luz». Apareció en lo alto de las escaleras, soltando la barandilla al verme. Su rostro palideció como una confesión apenas disimulada. Pero al llegar abajo, se había puesto una máscara de calma. «No estaba seguro de que vendrías», dijo en voz baja. «Yo tampoco», hasta que recordé el recibo de $312 guardado en mi libreta. La mesa estaba puesta con la vajilla de su abuela. Su padre cortó el primer trozo, preguntando por el prometedor negocio. Enseguida me habló del nuevo puesto que estaba a punto de cubrir, del equipo de 12 personas, del cliente estratégico. Bebí un sorbo de agua. Escuchando la voz que una vez me había hecho creer en un edificio de cristal en el centro de la ciudad, ahora tan frágil como una hoja de papel a punto de romperse. Su madre aplaudió suavemente con orgullo. Su hermana se inclinó hacia mí. «¿Cómo se llama el puesto?» «Director de Desarrollo Estratégico», respondió sin pestañear. Lo miré fijamente. «Entonces hay un jefe directo». «No. ¿Quién aprueba la decisión?» Me miró de reojo, con una leve mueca en los labios, e inmediatamente cambió de tema. «Cena con los compañeros el martes». Normal se encogió de hombros. «Nada especial».
Nada significativo, salvo que me destrozaron allí mismo, en la mesa. Dejé la servilleta y pregunté con calma. ¿Recuerdas lo que dijiste en casa de Romano? Se hizo un silencio sepulcral. Su padre dejó el cuchillo y nos miró, esperando una explicación. Abrió la boca, pero sonó el timbre. Respiré hondo. Debe ser por negocios, dije, poniéndome de pie. Te necesitan. Kevin estaba en el porche, con una carpeta amarilla en la mano. Se quedó paralizado al verme, como si necesitara un instante para armarse de valor. Lo invité a pasar. Al cruzar el umbral, vi cómo se le tensaban los hombros. Tras su rostro estoico, algo se resquebrajó, y ya no pudo ocultarse. Disculpen que los interrumpa en la cena, dijo Kevin cortésmente. Pero hay un gasto urgente de las instalaciones que requiere la firma de un administrativo. La palabra administrativo quedó en el aire, sin que nadie la viera. Su madre parpadeó. ¿Qué? Kevin dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió. Cada hoja tenía su propio encabezado claro. Descripción del puesto. Asistente administrativo. Instalaciones. Orden de trabajo de esta semana. Atasco de la impresora en el tercer piso. Correo electrónico interno. Coordinador para la reparación de los lavabos de mujeres en el segundo piso. Organigrama. Una pequeña sucursal, el último recuadro con su nombre. Debe haber un error, tartamudeó su madre, volviéndose hacia él en busca de una mirada de aprobación. Él tragó saliva. Son papeles viejos. Kevin miró al frente. Son de esta semana, señora. Su hermana se llevó la mano a la boca. Su padre se inclinó sobre el documento, con el ceño ligeramente fruncido, el ceño de un hombre que había dedicado su vida a respetar el trabajo honesto. ¿Así que no tienes a nadie a tu cargo?, preguntó lentamente. Kevin negó con la cabeza. No, tío. Respiró hondo, como si intentara inflar un globo desinflado. Es un malentendido interno. Estoy a punto de cambiar de departamento, pero el papeleo no está al día. Lo interrumpí en voz baja, igual que lo del martes por la noche, que no fue nada importante. Me volví hacia su madre. Esa noche, delante de mis compañeros, me llamó fea, poco inteligente, poco sofisticada para su mundo. Luego se fue, dejándome con los $312. El tenedor que sostenía su madre se cayó. El sonido del metal contra la porcelana resonó como una grieta en la mesa. Su padre se volvió hacia su hijo. Es cierto. Golpeó la mesa con la mano. Exagera. Solo dije que no nos llevamos bien. Kevin habló, no muy alto pero con claridad. Yo estaba allí, mi jefa también. Quería denunciarlo a Recursos Humanos porque insultó a alguien delante de todo el equipo. El nombre, Recursos Humanos, sonó como un filo cortante sobre el barniz de la silla. Su hermana jadeó, mirándome con ojos de disculpa en nombre de su hermano. Se puso de pie de un salto. Están todos conspirando contra mí. Su madre se estremeció. Hijo mío. Retiró la mano bruscamente cuando ella le tocó el codo. Siempre es igual. Nadie te ve, solo ven la silla. Me levanté, mirándolo fijamente como si me viera en un espejo que me había distorsionado durante 2 años. Nadie está en tu contra. Solo estamos viendo la verdad. Y la verdad no disminuye a nadie, solo reduce lo exagerado. Me miró, con los ojos llenos de una tormenta de fracaso que buscaba dónde descargarse. Lo arruinaste todo. No, dije. Simplemente dejé de fingir. Tiró la toalla con un crujido seco. No me llames. Luego se giró, y la puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que el marco del cuadro en la pared se tambaleó ligeramente. Por un momento, temí por su madre, pero se enderezó, secándose las lágrimas, como quien decide no seguir tolerando mentiras. La habitación quedó sumida en un silencio aterciopelado. Respiré hondo, giré la carpeta hacia sus padres y suavicé la voz. No he venido a vengarme. He venido a que todos sepan por qué brindo. Para mí, todo trabajo es honorable. Lo inaceptable es usar mentiras para pisotear a los demás. Su padre asintió una vez, con un gesto duro y doloroso. Lo entiendo. Su hermana rodeó la mesa y me abrazó de repente,
Lo siento, susurró. Negué con la cabeza. Nadie en esta familia tiene que disculparse conmigo. Kevin retrocedió un paso, como si quisiera fundirse con el suelo. Su padre le hizo un gesto. Quédate a comer pastel. Sonrió con incomodidad y cerró el archivo. Un pequeño rasguño cruzaba la portada. Pensé en el precio de la verdad. Siempre deja huella. Pero es esa huella la que nos recuerda que el objeto ha sido golpeado y sigue ahí. Mientras recogíamos la mesa, comprendí algo silencioso y poderoso. Había familias salvadas del engaño gracias a una sola noche de valentía. Yo no había ganado, él no había perdido. Simplemente la verdad, por fin, ocupaba el lugar que le correspondía. Al salir al porche, la brisa fresca me pareció liberadora. Kevin susurró: «Esto no termina aquí». Asentí. Lo sé. La verdad duele, y quienes eligen vivir en mentiras suelen sucumbir a ese dolor. Sentí un pinchazo de ansiedad en la palma de la mano, la premonición de pasos que regresaban, paredes de cristal que se rompían, palabras hirientes que aparecían en momentos inesperados. Apreté la carpeta, recordándome que la madurez no consiste en no tener miedo, sino en llevar una luz a la oscuridad. Y, como presentía, la noche no terminaría en la mesa de porcelana azul con estampado. Continuaría en lugares más fríos y difíciles, el vestíbulo, mi teléfono, en medio de palabras que ya no podía controlar. Pero al cerrarse la puerta tras de mí, estaba lista para cruzar el siguiente umbral, donde la verdad se convirtió en escudo y el miedo se vio obligado a aflorar. A la mañana siguiente, mi teléfono estalló como si alguien hubiera estrellado una bola de cristal contra el suelo, notificación tras notificación. En su perfil, entre las palabras confusas sobre traición y justicia, había una frase que me heló la sangre. Mi dirección, número completo, calle, código del apartamento había sido publicada. Debajo, la frase: «Espera a que el karma llame a tu puerta». Imaginé el karma como un puño buscando dónde asentarse. El corazón me latía con fuerza, pero no me apresuré a borrar la publicación ni a enviar un mensaje suplicando clemencia. Encendí el ordenador, hice capturas de pantalla de cada fotograma, de cada comentario, y guardé el momento. La verdad ya no era solo un papel en una carpeta. Era información fría y precisa, y la necesitaba de mi lado. Un mensaje de Kevin: «Mira su Instagram». Lo abrí. Una historia grabada rápidamente desde la calle. La ventanilla del coche reflejaba la silueta de un hombre delgado. La escena estaba borrosa, hasta que la cámara enfocó rápidamente la familiar ventana de mi edificio. El pie de foto decía una sola palabra: «Pronto». Sentí que todo mi cuerpo se encogía, pero otra parte de mí, la que había aprendido a respirar la noche de mi cumpleaños, se irguió y anotó con calma 4 cosas: sacar una foto, cambiar el código de la puerta, avisar a la administración del edificio y contactar con la policía si fuera necesario. Al mediodía, tomé mi mochila y me fui a casa de un amigo. Por la noche, organicé las pruebas como quien organiza un botiquín de primeros auxilios, ordenadas, claras y a mano. Llamé a la administración del edificio. La voz del guardia de seguridad nocturno fue cálida y directa. «Por favor, envíeme una foto, tomaré nota. Estamos aumentando temporalmente las patrullas y cambiando el código del ascensor. Si hay algún problema, llámeme enseguida, no dude en hacerlo». La frase «no dude en hacerlo» fue como un pasamanos en una escalera oscura. No disipó mi miedo, pero me dio algo a lo que aferrarme. A las 9:30 de la tarde, sonó el teléfono. Era el guardia de seguridad. «Señora, está en el vestíbulo». Me levanté de golpe, con la sangre resonando en mis oídos como lluvia sobre un tejado de hojalata. «¿Qué está haciendo?», pregunté. Exigió saber su apartamento, dijo que tenía cosas importantes que devolver, pero parecía borracho y agitado. Cuando le dije que se fuera, empezó a golpear la puerta de cristal del edificio. Al otro lado de la línea, oí un golpe fuerte, rítmico y furioso. Una puerta metálica vibraba en mi cabeza con cada golpe. Le envié un mensaje a su hermana: «Está en el vestíbulo, por favor, ven enseguida». 10 minutos después, las voces al otro lado de la línea se suavizaron,
voces familiares pero cansadas. Su madre, su hermana, y luego la voz de su padre, aguda por primera vez. «Ven con nosotros», o «llama a la policía». Se oyó un estrépito del teléfono, lo había tirado, como quien tira el único espejo que aún lo refleja con claridad. «Todos en mi contra», gritó. Su madre tembló. «No, cariño. Es solo que…». Su padre lo interrumpió con firmeza. «No hay más solo». Apreté el teléfono con fuerza, imaginando la escena a mis pies. Ira, lágrimas y una familia intentando interponerse entre su hijo y la puerta de cristal que daba a la vida de alguien a quien había prometido proteger. Cuando cesó el ruido, el guardia dijo: «Lo han llevado al aparcamiento». «¿Estás bien?». Exhalé, sintiendo como el aire volvía a mis pulmones por primera vez en horas. «Por favor, escríbeme un informe. Iré mañana». Colgué el teléfono y me di cuenta de que me temblaban las manos, ya no por la humillación, sino por la adrenalina de saber que había escapado de aquella noche y posiblemente de otro final. A la mañana siguiente, fui a la sala de guardia. Luces blancas, olor a café frío, una pila de hojas A4 sobre la mesa. El guardia me mostró su informe. La hora de llegada, lo que dijo, la fuerza aplicada a la puerta. El nombre del testigo. La matrícula del coche. Le saqué una foto y pedí una copia. El administrador del edificio añadió una notificación por escrito. Cambiar los códigos de todas las puertas de los apartamentos y exigir a los propietarios que cubran el coste de las cerraduras dañadas por la patada. Una suma considerable, pero un precio tangible a pagar por cerrar una brecha invisible. Por la tarde, pasé por la comisaría del barrio. La pequeña habitación, el ventilador zumbando, el joven agente tomando notas de lo que decía. No estaba allí para arrestar a nadie, estaba allí para sentar las bases legales de la historia. Cada detalle que leía el cartel con la dirección, la noticia de que pronto estarían allí, los golpes en la puerta. Las actas del edificio formaba una columna vertebral. El agente habló despacio. «Recibiremos y archivaremos el caso. Si se repite o hay indicios de amenazas directas, llame inmediatamente. Por el momento, evite el contacto. Bajo ninguna circunstancia se reúnan en privado». Asentí, sintiéndome como si llevara una fina capa de armadura, no impenetrable, pero suficiente para hacer dudar al atacante. Esa noche, me senté con mi amigo y elaboramos un plan de autodefensa. Haz fotos de todo, incluyendo la fecha y la hora. Bloquea y denuncia las cuentas falsas. No respondas, no discutas. Notificar a la agencia, al edificio y a los familiares sobre la situación, enviarles los números de seguridad y de la policía. Lleve llaves de repuesto, cargador de repuesto y contactos de emergencia. Quédate a dormir en casa de alguien. Cambia tu rutina por un tiempo. La lista parecía un manual de primeros auxilios para un corazón sangrante, y de alguna manera logró detener la hemorragia. Pasó otra noche. Creí estar a salvo, hasta que, de madrugada, apareció un mensaje anónimo: «Da por hecho que has ganado. Esto es solo el principio». No me inmuté. Saqué una foto, la guardé en mi archivo, y vertí un vaso de agua fría sobre la maceta. Aprendí a distinguir entre el miedo y el pánico. El miedo prepara, el pánico expone. Elegí el miedo. Al mediodía, Kevin llamó. Lleva 2 días sin venir a trabajar. Recursos Humanos está revisando los correos que envió anoche, que eran ofensivos para sus compañeros. Quizá, hizo una pausa, como si temiera que decirlo lo convirtiera en realidad. Miré la lista de verificación sobre la mesa, los papeles sellados del edificio, las actas escritas con tinta azul. Adelante. Kevin suspiró. Quizá lo despidan por comportamiento amenazante y le prohíban la entrada al edificio. No sentí ningún placer. Solo vi una tormenta que había chocado contra un objeto sólido y había tenido que cambiar de dirección. Pero la tormenta no desapareció. Arrasó con el campo de una familia, dejando tras de sí una ruina que nadie quería ver. Pensé en su madre, cuyas manos aún temblaban de vergüenza ayer, en el padre, cuya voz había sido una espada,
cortando un ciclo de indulgencia. Esa noche recibí un correo de la gerencia. Habían cambiado la cerradura, activado el código del ascensor, y me pedían que firmara para confirmar la llave. Firme. Mi letra era más firme que la que había usado para firmar por $312. Cada letra se sentía como un pequeño clavo en la puerta recién reparada. No podía impedir que la gente llamara, pero sí podía elegir qué cerradura giraba. Y entonces, como toda historia que se intensifica debe tocar fondo antes de resurgir, un mensaje de texto de Kevin llegó a última hora de la tarde. Ya está, han decidido. ¿Qué decisión? Lo supe antes incluso de preguntar. Otra puerta se cerraría de golpe. Esta vez no la puerta de cristal del vestíbulo, sino la puerta giratoria de su oficina. La historia estaba a punto de entrar en el capítulo de las consecuencias, cuando la mentira se queda sin espacio, se enfrenta a registros, sellos y cifras. Y a veces, son esas cifras el salario real, la deuda, la reparación de la puerta las que enseñan lecciones que ningún consejo podría. Esa tarde, Kevin envió un breve mensaje de texto. Listo. Media hora después, su correo electrónico incluía una captura de pantalla. Despido por comportamiento amenazante y poco ético. Su tarjeta de acceso fue desactivada al instante. Su nombre desapareció de la agenda de reuniones. Su bandeja de entrada de la empresa se bloqueó como una puerta de ascensor que se cierra de golpe, dejándolo afuera, furioso. No me regodé. Fue una sensación fría, aleccionadora, real, como hielo sobre una quemadura. La justicia, en su apogeo, no conoce la misericordia, registra el hecho, lo sella y sigue adelante. Pero cuando una puerta se cierra de golpe, el torbellino encuentra la manera de entrar. Sé que regresa a un hogar. Una madre que no puede borrar su vergüenza. Un padre que ha recuperado principios que creía perdidos. Y un hijo parado en la sala, como si hubiera encontrado el único mapa de un laberinto. Por la tarde, su madre llamó. Su voz era ronca. Señorita, lo han dado de alta. Lo hemos llevado de vuelta a su antigua habitación. Nada de redes sociales, nada de teléfono privado, 2 sesiones de terapia a la semana. Se acabaron los acuerdos. Hizo una pausa, como si se oyera pronunciar las palabras que había evitado durante años. Esta vez, de verdad hemos puesto límites. Oí crujir la silla al otro lado de la línea. Quizá su padre se movió, interrumpiendo con una voz corta pero pesada. Ayudar significa ayudar a alguien a levantarse, no cargarlo. Sentí una extraña tristeza extenderse por mis manos. Tristeza por una familia que tuvo que aprender la palabra franco, desde cero, cuando tantas noches habían elegido la palabra agradable. El pasado comenzó a desmoronarse. Su hermana me envió una serie de historias inconexas, como cintas pegadas. En su segundo año de universidad, llevaba un libro de química orgánica por la residencia como si fuera un lanzadera, diciendo que estudiaba medicina. Sus amigos revisaron la lista de la clase. Su nombre no aparecía. Preguntaron. Él gritó, diciendo que todos lo envidiaban. Al final del semestre, dejó la carrera por culpa de los grupitos. Tras graduarse, 6 meses sin trabajo, dijo que había entrado a trabajar en una agencia de renombre, mientras que el apartamento apestaba a alquiler impagado. Una vez, su padre descubrió que alguien estaba desviando un cheque de la empresa. La familia planeaba denunciarlo a la policía, pero se arrepintieron en el último momento, a cambio de que él se comprometiera a ir a terapia. Fue, con entusiasmo, a unas pocas sesiones, y luego desapareció de la sala de espera del médico como una promesa que se les escapa de las manos. Las piezas encajaron, y la imagen se hizo evidente. Había construido identidades temporales para evitar sentirse vacío, y cada vez que alguien tocaba el cartón, estallaba en cólera. Eso explicaba mucho, pero no justificaba la noche en casa de Romano, la publicación de la dirección, los golpes en la ventana. Había heridas que sanar, decisiones que tomar. Ambos debían estar en sintonía, sin superponerse para encubrirse mutuamente. Una semana después, me lo encontré en el supermercado. Estaba demacrado, de pie frente al mostrador de manzanas como si hubiera olvidado el propósito de sus compras. Al verme, se quedó paralizado,
luego se giró demasiado rápido, dejando el carrito en el pasillo. Miré a través del cristal y lo vi sentado en el coche durante un buen rato, con las manos en el volante, sin arrancar el motor. La sonrisa burlona había desaparecido, los ojos fríos como cuchillas también. Solo un rostro cansado, como si por fin pudiera contemplar su propia insignificancia sin la música de fondo que la ahogara. Esa noche, abrí el cajón y saqué el archivo. El recibo de $312. La información personal expuesta, las actas de la reunión, el correo electrónico para cambiar la cerradura y la captura de pantalla borrosa del despido. Me di cuenta de que ese conjunto de documentos contaba todo el ciclo de vida de una mentira, su nacimiento, su manifestación violenta y su derrumbe en blanco y negro. Entre esas páginas, otro hilo me atravesó, de víctima a testigo y finalmente a quien puso límites. Su madre cumplió su promesa de informarle mensualmente. Al segundo mes, contó, ya se quedaba quieto durante las citas médicas. Recordó una tarde en que, sin querer, lo llamó por su nombre de la infancia, y él no gritó, sino que simplemente dijo, «No me llames héroe nunca más». Había pequeñas cosas que podían conmover a cualquiera. Pero luego suspiró. Esta semana tenía una entrevista en una ferretería. Al llegar a casa, golpeó la puerta, porque pensaba que estaban compinchados con el antiguo lugar. No dije nada. Sabía que la recuperación no era un proceso rápido. Era un proceso gradual, con altibajos. Al tercer mes, le dijo que se mudaría a Oregón para trabajar con su tío, en un pueblo a las afueras de Portland. Las condiciones eran claras: continuar la terapia, nada de redes sociales, trabajo manual, y no volver durante al menos un año. La familia dejó de gastar dinero más allá del coste de la terapia y un nivel de vida mínimo. Le pregunté si le dolía decir no tantas veces. Soltó una risita, con la voz ronca. Me dolió, pero por primera vez fue un alivio, porque fue la primera vez que vi las palabras ayuda y límite juntas, sin tener que discutir. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. El apartamento estaba cerrado con llave y recién pintado. El cuadro nuevo estaba un poco torcido, así que lo enderecé. Resultó que lo que mantenía los muebles en su sitio no eran tornillos más resistentes, sino mi propia transformación, de esperar una disculpa a elegir activamente la seguridad y la verdad. La noche antes de irse, su hermana me escribió: «Gracias por decir la verdad. No fue fácil, pero puede que te haya evitado una caída peor». Me quedé pensando en ese mensaje durante un buen rato, reflexionando sobre el extraño significado de salvar. A veces, salvar no consiste en ayudar a alguien a levantarse. Consiste en obligarlo a ver el suelo que pisa, sin dejarle espacio para seguir soñando despierto. A la mañana siguiente, tomé los papeles y los guardé en una carpeta nueva, etiquetándola como completado. No los quemé, pero tampoco los enterré demasiado. El pasado debe estar al alcance, lo suficientemente cerca para recordarlo, pero lo suficientemente lejos para que ya no duela. Entonces abrí mi portátil y reprogramé las cosas que se habían visto afectadas. La presentación de la semana que viene, mi carrera matutina, mi cita para tomar café con Kevin. Esta vez, solo para hablar de Gary el Cactus y algunas curiosidades de la oficina, había pasado del horror y la indignación a un estado de normalidad. Pero la normalidad, una vez recuperada, resultó ser una especie de lujo. Y fue a partir de esa normalidad que comenzó a brotar un nuevo capítulo, un capítulo de reconstrucción, de redefinir el éxito y quién soy, en términos que no se pueden exagerar. Solo quedaba una última parte por escribir, aquella en la que ya no hablaba de él, sino del camino que había elegido, de los límites que me había impuesto, y de un corazón que había aprendido a ser fuerte sin endurecerse. Empecé con cosas pequeñas, aparentemente insignificantes. Un domingo por la mañana, corrí las cortinas antes de lo habitual, abrí las ventanas para que entrara la luz del sol y usé una escalera para pintar la vieja pared. La pintura nueva no ocultó los arañazos, los realzó, convirtiéndolos en un fondo para otro color. En el suelo, los periódicos estaban salpicados de gotas de pintura como un cielo nocturno al revés. Reacomodé la silla, colgué el cuadro un poco torcido,
Di unos pasos hacia atrás y lo enderecé. Quizás eso sea el cambio. No hay magia, solo ajustar con paciencia cada pequeño detalle de mi vida. Compré una planta en maceta baja, sin nombre ni significado. Cada mañana, al regarla, me recordaba, la normalidad es un privilegio, pero uno que hay que recuperar por elección propia. Volví al trabajo, preparando una presentación con datos claros, evidencia contundente y una estructura sólida. Se acabaron las disculpas por hablar demasiado, y se acabó el tener que ceder ante los demás. Al ponerme de pie al frente de la sala de conferencias, me di cuenta de que mi voz ya no temblaba. Tenía la firmeza de quien sabe que está diciendo lo correcto. Una tarde, Kevin me invitó a tomar un café. Hablamos de cosas triviales, la impresora del tercer piso que a veces se atascaba, Gary, el cactus, que estaba sorprendentemente sano, y el valor que a veces se necesita para enviar un correo electrónico difícil. No hubo promesas ni nada por el estilo. Salimos del café como dos personas que acababan de aprobar un examen raro y se sentían tranquilas con un aprobado raspado. Sonreí. Así que resulta que la bondad, cuando no se demuestra, es una especie de luz perdurable. En mi apartamento recién pintado, aprendí otro lenguaje para mi corazón, el lenguaje de los límites. Escribí en un trozo de papel y lo metí dentro del armario. No te equivoques. Dirección. Correo electrónico. Cargo. Recibo. Todo debe ser tangible. Guarda las pruebas, capturas de pantalla, actas, cronologías. Elija el miedo en lugar del pánico. Prepárese en lugar de huir. No cures a otros haciéndote daño a ti mismo. Cuando sea necesario, pida ayuda. Amigos, seguridad, autoridades. El papel es pequeño, pero cada línea es un ancla. Gracias a ellas, el barco que llevo dentro ya no vaga sin rumbo con vientos extraños. A veces, al pasar frente a la puerta con la cerradura cambiada, toco el pomo como si saludara a un amigo. Me recuerda que algunas cosas deben cerrarse en el momento justo para que otras puedan abrirse. Ya no reviso sus redes sociales ni me pregunto dónde estará ahora de camino a Oregón. Dejo que las preguntas caigan como hojas secas. El sonido basta para recordármelas, pero no para hacerme volver a recogerlas. Una tarde, su madre llamó. Habló con una calma inusual. «¿Está en el avión?» «Gracias». Dije, sí, en lugar de todas las palabras innecesarias. Colgué, encendí la luz amarilla, y preparé una tetera. Sobre la mesa, el archivo, completado, yacía ordenado en un rincón, como un diario cerrado. No lo olvidé, pero dejé de sentirme mareada. Los recuerdos, si se colocan en el lugar adecuado, se convierten en un marco, y la imagen son los días por venir. Pienso en el éxito, una palabra que antes me asustaba. Ahora, ya no es un título lo suficientemente largo como para llenar un vacío. Para mí, el éxito se manifiesta en la integridad, decir la verdad aunque no sea motivo de controversia, poner límites aunque decepcione a los demás, elegir la amabilidad aunque se tenga derecho a ser sarcástico. El éxito reside en cómo tratamos a los demás cuando podríamos haberles hecho daño y no lo hicimos. Y, quizás lo más importante, el éxito reside en cómo nos tratamos a nosotros mismos después de haber sido heridos. Sin juzgar, sin negar, simplemente manteniéndonos firmes. Una noche salí al balcón. El viento rozó mis hombros, la ciudad a mis pies como una melodía apagada. Cerré los ojos, escuché a mi cuerpo, ni rastro de miedo, ni vacío de ira. Solo una calidez tenue, la de quien acaba de cruzar un túnel y ha aprendido a llevar una luz. Sonreí para mis adentros al ver a Romano, la chica que contuvo las lágrimas, que firmó el recibo con pluma temblorosa. Si pudiera decirle una sola cosa, sería: no eres suficiente para el mundo de nadie. Eres suficiente para tu propio mundo. Y si me escuchas desde lejos, quizás desde una ciudad que no conozco, en otra zona horaria, le digo esto a esa persona que una vez se sentó temblando en el suelo de la cocina. No dejes que nadie convierta tus sentimientos cotidianos en un juicio. Tienes derecho a preguntar, derecho a verificar, derecho a no presentar pruebas, derecho a decir no, derecho a pedir ayuda.
Tienes derecho a irte cuando las promesas se convierten en condiciones. Y tienes derecho a reconstruir la normalidad a tu manera, con pintura nueva, un nuevo calendario y gente nueva que valora la verdad. Si esta historia te recuerda a alguien que se ha perdido en una relación tóxica, envíasela. Si necesitas una pequeña lista de cosas que hacer cuando veas señales de alerta, avísame, te dejaré una lista clara y práctica. Por ahora, al cerrar esta puerta, abro otra para mí, una que ya no persigue ilusiones, donde el amor por los demás y por mí misma debe ir acompañado de honestidad y límites. Apagué la luz del salón. En la oscuridad, supe que no estaba sola. Tenía mi voz, gente que me apoyó cuando la necesité, y un corazón que había aprendido a ser fuerte sin endurecerse. Y eso, para mí, era la definición más sencilla de renacimiento.